Hola y bienvenidas y bienvenidos a una nueva exploración aquí en Nivel Epsilon. Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en algo que es, bueno, esencial si trabajas con Amazon Web Services. Hemos estado revisando bastante material sobre esto. Así es, vamos a hablar de AWS Identity and Access Management, EIAM, para los amigos. Es que es la base, ¿no? La piedra angular de la seguridad y de quién puede hacer qué dentro de AW. Totalmente. Sin una gestión buena de IAM, la verdad es que la seguridad de tu nube puede hacer aguas. Es que es la pregunta del millón cuando estás en la nube, ¿verdad? ¿Cómo gestionas de forma segura quién accede a qué? ¿Cómo te aseguras de que, no sé, un servicio o una persona tenga solo los permisos justos y necesarios? Ni más ni menos. Exacto. Pues hoy vamos a desgranar bien esos conceptos de AWS IAM que hemos estado viendo. SRI, ingeniero de fiabilidad de sitios o arquitecto cloud. Roles muy comunes hoy en día. Efectivamente. Para estos perfiles, entender y usar bien IAM no es que sea recomendable, es que es absolutamente necesario si quieres montar entornos que sean robustos y, sobre todo, seguros. Totalmente de acuerdo. Así que bueno, el objetivo hoy es sacar lo más importante de todo lo que hemos visto, explicar qué es IAM, cuáles son sus piezas clave y por qué es tan vital dominarlo. Venga, vamos a ello. Perfecto. Pues empecemos por la base, por los cimientos. Para montar una buena estrategia de IAM, lo primero es entender sus, digamos, 4 pilares principales. Son como los bloques con los que construyes todo. De acuerdo, pues analicemos esos componentes básicos sobre los que se monta IAM. ¿Cuáles son esas piezas fundamentales? Son 4, como te decía. Usuarios, grupos, roles y políticas. Si quieres, empezamos por los usuarios. ¿Vale? Son básicamente identidades individuales. Pueden representar a una persona, un desarrollador, un administrador, o incluso a una aplicación, un servicio que necesite usar recursos de AWS. Entiendo. O sea, como una cuenta para mí o una cuenta para un script que tiene que, no sé, leer de una base de datos. Pero claro, la identidad está bien, pero lo importante son los permisos que lleva asociados, ¿no? Precisamente. Ahí está la clave. Cada usuario lleva asociados unos permisos que le dicen qué puede hacer, qué acciones y sobre qué recursos. Por ejemplo, un usuario podría tener permiso para leer archivos en un bucket de S3. S3, el servicio de almacenamiento de objetos. Exacto. Simple Storage Service. Podría leer de ahí, pero a lo mejor no tiene permiso para borrar nada. Se busca esa granularidad, ese control fino. Claro. Control detallado, pero gestionar permisos usuario por usuario, si tienes un equipo grande, suena un poco a locura, ¿no? Muy ineficiente y fácil de equivocarse. Exacto. Y justo para eso están los grupos. Un grupo, pues, es eso, una colección de usuarios IAM. La gran ventaja es que simplifica muchísimo la gestión de permisos cuando tienes muchos usuarios. Ah, vale. En vez de darle la misma política a 20 desarrolladores uno por uno, creas un grupo de developers, por ejemplo. Le pones la política a ese grupo y metes a los 20 usuarios ahí. Y ya está. Y ya está. Si cambias algo en la política del grupo, afecta a todos los que están dentro. Mucho más limpio. Eso sí que optimiza la gestión, desde luego. Si entra alguien nuevo al equipo de desarrollo, solo hay que añadirlo al grupo y automáticamente hereda todo lo necesario. Muy práctico. Totalmente. Agiliza y además ayuda a estandarizar. El tercer componente son los roles. Este a veces cuesta un poquito más al principio. Ah, sí. ¿Por qué? Porque, a diferencia de los usuarios, los roles no están ligados para siempre a una identidad concreta, a una persona o servicio específico. Interesante. Si no están ligados a alguien fijo, ¿quién los usa? ¿O para qué sirven? Pues los roles están pensados para ser asumidos, temporalmente. Temporalmente. Sí, esa es la palabra clave. Temporal. Los puede asumir un usuario IAM normal, una aplicación que corre en una máquina S2. S2, las máquinas virtuales de AW. Eso es Elastic Compute Cloud. O incluso otros servicios de AWS que necesiten hacer cosas en tu nombre. Te dan credenciales de seguridad temporales para hacer tareas muy concretas. Ah, o sea, que la temporalidad es lo importante aquí. Suena más seguro que tener credenciales fijas dando vueltas por ahí, ¿no? Y esa aplicación necesita leer o escribir en una tabla de DynamoDB. DynamoDB, la base de datos no SQL. Exacto. Pues en lugar de meter unas credenciales de usuario fijas en la configuración de la máquina S2, que es una práctica malísima,
muy peligrosa, lo que haces es crear un rol. A ese rol le das los permisos justos para hablar con DynamoDB. Vale. Y luego configuras la instancia S2 para que asuma ese rol. La instancia, cuando necesita hablar con DynamoDB, pide unas credenciales temporales asociadas a ese rol. Son dinámicas, duran poco tiempo y tienen solo los permisos del rol. Mucho más seguro. Entendido. Entonces, los roles separan el permiso de la identidad fija, se centran más en la tarea que hay que hacer, ¿no? Esa es la idea principal frente a usar, por ejemplo, un usuario específico para un servicio. Esa es una de las grandes ventajas estratégicas, sí. Cambia un poco el chip de seguridad. Pasas de pensar en quién eres, la identidad fija, a pensar en qué necesitas hacer ahora mismo, el contexto de la tarea. Vale. Y esto no solo mejora la seguridad, porque eliminas credenciales estáticas, que son un caramelo para los atacantes, sino que también hace que gestionar los permisos sea mucho más dinámico. Se adapta mejor a arquitecturas que cambian mucho, como microservicios o funciones serverless. Muy bien, entonces tenemos usuarios, grupos para manejarlos y roles para permisos más bien temporales o delegados según la tarea. Falta una pieza, ¿no? Falta la pieza central, quizá. Las policies son el verdadero corazón de IAM. Son documentos normalmente escritos en formato JSON. JSON, sí, JavaScript, Object Notation. Lo vemos por todas partes. Eso es. Pues estos documentos definen de forma explícita los permisos. Dicen qué acciones se permiten, allow, o se deniegan, deny, sobre qué recursos, resource, específicos de AWS y a veces incluso bajo qué condiciones. O sea, la política es la regla escrita que dice, este grupo puede leer de este bucket S3, o este rol puede escribir en esta tabla DynamoDB. Y estas políticas son las que luego pegas a los usuarios, a los grupos o a los roles para darles los permisos. Exactamente. La política es la que hace real el control de acceso. Puedes usar políticas que ya te da AWS, que se llaman gestionadas, o puedes crear las tuyas propias, personalizadas, para tener un control todavía más fino. Vale, ahora que hemos visto las piezas usuarios, grupos, roles y políticas, estaría bien ver cómo se juntan, sobre todo esas políticas en JSON, porque a veces ver ese formato puede asustar un poco si no estás acostumbrado. Es comprensible, sí. Pero el JSON en realidad es muy estructurado. Una vez que le pillas la lógica, es bastante fácil de leer. Creo que verlo con un ejemplo concreto ayuda mucho a quitarle el miedo. Perfecto. Podemos coger una política típica, una que permita leer datos de una tabla concreta en DynamoDB. Genial. Analicemos esa estructura. Entender las piezas está bien, pero verlas funcionar juntas en una política real lo hace como más tangible. Mira, aquí tenemos un ejemplo bastante común. JSON. Punto. Version 2012-17. Statement. Statement. SID. Allow a specific table read. Effect. Allow. Action. DynamoDB scan. DynamoDB query. Resource. ARN AWS DynamoDB. US East 1. 3984478588632. Table Transactions. Resource. Vale, veo las claves principales. Version, statement. Y dentro de statement hay como un bloque con seed, effect, action y resource. En vez de ir línea por línea, ¿qué es lo realmente importante aquí para entender qué permiso se está dando? Buena idea. Centrémonos en lo esencial para la lógica del permiso. El meollo está en 3 elementos dentro de cada statement, que es como una declaración de permiso individual. Esos 3 elementos son effect, action y resource. Effect, action, resource. Vale. Effect. Es la decisión principal. Esta declaración permite o deniega el acceso. Aquí es allow. En AWS, por defecto, todo está denegado, así que necesitas un allow explícito para permitir algo. Entendido. Action. Define qué operaciones se permiten o deniegan. Siempre sigue el formato servicio.acción. En este caso, DynamoD.scan y DynamoD.query son 2 acciones específicas para leer datos de DynamoDB. Scan y query. Vale, leer datos. Resource. Especifica sobre qué cosa de AWS se aplica esta regla. Se usa el ARN, Amazon Resource Name. Es como el DNI de cada recurso en AWS. Es único. Este ARN concreto
arn.aws.dynamodb.us-1.39844785632.tabletransactions, apunta sin ninguna duda a la tabla llamada Transactions de DynamoDB, que está en la región US East 1 y pertenece a la cuenta de AWS con el ID 39844785-632. Entiendo. Entonces, la esencia es permitir, effect, allow, las acciones de leer, action, dynamodis.scan, dynamodis.query, sobre este recurso en concreto, la tabla transactions, resource. Los otros campos como version y seed son más bien metadatos, ¿no? O estructura del documento. Exactamente. Versión te dice qué versión de la sintaxis de políticas estamos usando, y seed, statement ID, es un nombre que le puedes poner a la declaración, más que nada para organizarte tú si la política es muy larga. Pero no cambia el permiso en sí. La clave es ese trío: effect, action, resource. Y supongo que será fundamental validar estas políticas antes de ponerlas en producción. Un error de sintaxis aquí o una lógica mal pensada podría liar una buena, ¿no? Crítico. Un fallo en una política te puede dejar sin acceso a algo que necesitas, o peor aún, puede dar permisos de más sin querer. AWS te da herramientas para validar esto, tanto en la consola como por API. Es una práctica esencial usarla siempre antes de aplicar cambios en IAM. Me imagino. Recuerdo un caso, hace tiempo ya, donde una coma mal puesta en una política bastante compleja, causó una caída importante porque denegó accesos claves sin que nadie se diera cuenta hasta que falló todo. Esas cosas se aprenden rápido. Una buena advertencia, sí, señor. Bueno, hemos visto la estructura, pero vayamos más al fondo del asunto. ¿Por qué dedicarle tanto tiempo y esfuerzo a configurar y mantener IAM bien? ¿Qué beneficios reales aporta, más allá de lo obvio de la seguridad? Es que IAM no es solo una herramienta técnica, como decíamos. Es la base de una estrategia de seguridad en la nube que sea madura. Su importancia se basa en varios pilares. El primero, y el más claro, imagino que es la seguridad. Sin duda. IAM es el mecanismo principal para aplicar el famoso principio de mínimo privilegio, el least privilege. El least privilege, sí. Este principio dice básicamente que cualquier usuario, rol, servicio, lo que sea, debe tener únicamente los permisos estrictamente necesarios para hacer su trabajo legítimo, ni uno más. IAM, como es tan granular, te permite aplicar esto de forma muy efectiva. Suena muy lógico, pero a veces en la práctica, por ir rápido, se tiende a dar permisos un poco más amplios por si acaso. ¿Cuál es el riesgo real de no ser estricto con esto? El riesgo es enorme, de verdad. Si una cuenta, una clave de acceso, un rol, algo que tenga permisos de más se ve comprometido, imagínate, por malware, phishing, una vulnerabilidad en una aplicación, Sí. el atacante hereda todos esos permisos que sobraban. Si esa cuenta solo podía leer datos de configuración, el daño es limitado. Pero si podía escribir, borrar datos, parar servicios críticos, crear recursos que cuestan dinero, el impacto puede ser devastador. Claro. Pérdida de datos, servicio caído, facturas enormes, daño a la reputación. Aplicar el mínimo privilegio reduce muchísimo la superficie de ataque y limita el daño si algo malo pasa. Queda clarísimo que es una medida preventiva fundamental. ¿Qué más nos da una buena gestión de IAM? Pues mira, auditabilidad y cumplimiento. IAM, si lo combinas con otros servicios como AWS CloudTrail. CloudTrail, el que registra todas las llamadas a la API de AWS. Exacto. Te da una trazabilidad completa. ¿Quién hizo qué, cuándo lo hizo y sobre qué recurso? Esto es vital. No solo para investigar si hay un incidente de seguridad, sino también para cumplir con normativas. El famoso compliance. Eso es. Muchas regulaciones como GDPR, HIPAA, PCI DSS te exigen controles muy estrictos sobre quién accede a los datos y a los sistemas, y piden registros de auditoría detallados. IAM es clave para poder demostrar que cumples con todo eso. O sea, seguridad preventiva por un lado y capacidad de respuesta y cumplimiento por otro. Muy completo. ¿Hay alguna otra ventaja así estratégica importante? Sí, yo diría que la flexibilidad y la escalabilidad operativa. Usar bien los roles y las políticas te permite construir sistemas que se adaptan mejor a los cambios. ¿En qué sentido? Pues a medida que tus aplicaciones evolucionan, añades servicios nuevos, cambian las responsabilidades en el equipo. IAM te permite ajustar los permisos de forma centralizada, coherente. No tienes que ir gestionando miles de claves o contraseñas repartidas por ahí. Esto facilita muchísimo el día a día en entornos que son complejos y que cambian rápido.
Vamos a poner esto en un contexto práctico con ese ejemplo del equipo que mencionabas antes. Alice para bases de datos, Bob para el código en EC2 y Carol para el almacenamiento en S3. ¿Cómo aplicaríamos IAM aquí de forma sensata? Vale, pues lo primero. Cada uno tendría su propio usuario IAM. Nada de compartir cuentas. Eso nunca. Fundamental. Luego, usaríamos grupos y políticas para darles justo lo que necesitan, aplicando el mínimo privilegio. Por ejemplo, crearíamos un grupo Database Admins. Le asignaríamos una política hecha a medida que solo permita acciones como, no sé, DynamoDB.query, DynamoDB.putItem y solo sobre las tablas DynamoDB específicas de ese proyecto. Y meteríamos a Alice en ese grupo. ¿Vale? ¿Y para Bob, que está con las instancias EC2? Podríamos tener un grupo App Developers. Le daríamos una política que le permita lanzar instancias, pararlas, conectarse a ellas para desplegar el código, pero quizá no le dejaríamos terminarlas o cambiar configuraciones de red importantes. Y Bob iría a ese grupo. Entendido. ¿Y Carol, con el almacenamiento en S3? Pues un grupo Storage Operators. A ese grupo una política que le permita subir archivos s3.putObject y descargarlos s3.getObject de los buckets S3 del proyecto. Pero igual no le dejamos borrar buckets enteros o cambiar las políticas de acceso del bucket. Y Carol a ese grupo. De esta forma, cada persona tiene exactamente los permisos para su tarea y minimizas el riesgo. Y si alguien cambia de rol o se va del proyecto, la gestión es mucho más sencilla. Lo mueves de grupo o desactivas su usuario y no quedan por ahí permisos peligrosos olvidados. Exacto. Esa es la idea. La clave para manejar bien IAM es entender cómo juegan entre sí los usuarios, los grupos, los roles y las políticas, y cómo combinarlos de forma inteligente para conseguir el control que necesitas, pero de la forma más segura y fácil de mantener posible. Parece que una buena estrategia es no intentar hacer la configuración perfecta y súper compleja desde el primer día, ¿no? Mejor empezar simple y luego ir ajustando. Totalmente. Empezar con políticas más bien restrictivas e ir abriendo permisos poco a poco, solo cuando se necesiten y esté justificado. Y algo muy, muy importante, revisar los permisos que ya existen de vez en cuando. Ah, eso es interesante. Es súper común que los permisos se vayan acumulando con el tiempo, lo que se llama permission creep. Alguien necesitó algo temporalmente, se le dio y nunca se le quitó. Hacer una auditoría regular para limpiar accesos que ya no hacen falta es higiene básica de seguridad. Muy bien, creo que hemos cubierto los puntos clave de AWS y IAM, basándonos en el material que teníamos. Si te parece, hacemos un resumen rápido de lo más importante. Claro. Lo primero, hemos identificado los componentes centrales. Usuarios, que son las identidades, grupos, para gestionar usuarios a escala, roles, para permisos temporales ligados a tareas, y políticas, que son los documentos JSON con las reglas de permiso. Segundo, hemos visto un poco la estructura de una política IAM. Nos hemos centrado en la lógica clave del effect, action y resource para entender cómo se permite o deniega el acceso a recursos concretos, que se identifican con su ARN. Y tercero, hemos destacado por qué IAM es tan importante, por 3 razones principales. Por la seguridad, al permitir aplicar el principio de mínimo privilegio, por la auditabilidad y el cumplimiento, ya que todo queda registrado, y por la flexibilidad operativa, que te permite adaptar los permisos de forma dinámica, sobre todo con el uso de roles. Entonces, ¿está claro que dominar IAM va más allá de simplemente conocer una herramienta de AWS? Definitivamente. Es como interiorizar una forma de pensar en la seguridad de manera proactiva cuando estás en la nube. Implica preguntarte siempre quién necesita acceso a qué, por qué lo necesita, por cuánto tiempo, y asegurarte de que los permisos reflejen solo esa necesidad, siendo lo más restrictivo posible. Como consejo práctico final que sacamos de esta charla, quizá el primer paso para cualquiera que nos escuche sea revisar los permisos que tienen ahora mismo en sus cuentas de AWS. ¿Son todos necesarios, de verdad? ¿Se está siguiendo el principio de mínimo privilegio? Exacto. Reducir permisos que no se usan es una de las cosas con más impacto en seguridad que se pueden hacer, y a veces no cuesta tanto. Totalmente de acuerdo. Es una inversión directa en que tu entorno cloud sea más resistente y seguro. El esfuerzo inicial merece mucho la pena. Y para terminar, una reflexión que me surge de todo esto. A medida que las arquitecturas en la nube se hacen cada vez más complejas, ¿no? Con microservicios, contenedores, funciones serverless, todo hablando con todo,
¿Cómo va a evolucionar la gestión de identidades y permisos? ¿Bastará con los modelos actuales, como IAM, o empezaremos a ver otras formas de gestionar la confianza y el acceso en estos entornos tan dinámicos y efímeros? Es algo para seguir pensando. Es una pregunta muy, muy pertinente para el futuro de la seguridad cloud, sin duda. Si quieres profundizar en todo lo que hemos comentado hoy, recuerda que tienes el artículo completo en el blog. Te he dejado el enlace directo en la descripción de este podcast para que puedas consultarlo. No dejes de visitarlo en nivelepsilon.com. Ahí encontrarán más detalles y ejemplos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración de AWS y IAM. Esperamos que haya sido útil e interesante. Gracias a ti y a todos por escuchar. ¡Hasta la próxima!